Hoy día es el Viernes Santo, es el día de la muerte del Señor. Hoy día todo lo que Jesús había dicho sobre cuánto nos ama se hace realidad. Recordarán ustedes que en la última cena, cuando Jesús le dice a Pedro que él lo abandonará, pero que después, cuando vuelva, confirmará a sus hermanos en la fe, Pedro le dice que de ninguna manera, que él va a ir a la cárcel y a morir con Jesús. Todos en algún momento de emoción hemos hecho esa promesa, pero muy pocos la han cumplido. Los grandes santos, los mártires. Y Jesús, sin embargo, les dijo: los amo hasta la muerte, y nos amó hasta la muerte. Y por eso este día tiene que ser un día absolutamente especial. Tiene que ser un día absolutamente bello. Y tiene que ser un día de profundo recogimiento. Hermanos, Jesús muere, entrega su vida. Y en la liturgia nosotros no solamente hacemos un recuerdo de eso, nosotros auténticamente celebramos la muerte. Y la celebramos tal cual como se produjo, salvo que no es de una manera cruenta, es decir, sangrienta, es de una manera incruenta. Pero en todo lo demás repetimos el misterio maravilloso de Jesús y de su entrega. Y por eso, lo que nos corresponde como católicos es asegurar que este día sea un día de auténtico recogimiento. En este día la Iglesia nos pide ayuno y abstinencia, es decir, el tipo de sacrificio que nos lleva no solamente a abstenernos de carne, sino que de cualquier carne, sino de morir también un poco para compartir con el Señor algo de su sufrimiento, ofreciendo el poquito de hambre que podamos soportar siempre que la salud nos los permita, comiendo lo menos posible. Eso es justamente el ayuno, de abstenerse lo más posible de alimentos, comiendo lo estrictamente indispensable para el día, y una norma que sabemos no se aplica a los niñitos ni a los ancianos, pero sí a todo aquel que es hábil, que puede hacerlo, que está en capacidad de hacerlo. ¿Por qué la Iglesia pide esto? Algo que parecería una mera formalidad. Porque es una ayuda más, un empuje más, un esfuerzo más para ver cómo participamos al máximo de esta jornada de recogimiento profundo y de agradecimiento dolido porque Jesucristo ha muerto por tus pecados y por mis pecados. Recuerda que cuando Jesús estaba abrumado en el huerto de Getsemaní y sudó sangre y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, allí él estaba siendo consciente de cómo iba a entregar su vida por todos los pecados futuros, por todos los pecados del resto de la humanidad. Así es como nos redimió. No por los soldados que estaban al costado suyo insultándolo después en la vía dolorosa. No, no, tus pecados y los míos. Los pecados que vas a cometer, los pecados que yo voy a cometer, los pecados que hemos cometido, los pecados que estamos cometiendo. Y por eso es que la vida de los santos, y por eso es que cuando tú y yo renunciamos a un pecado, nos abstenemos de un pecado, aliviamos a Jesús misteriosamente en ese momento de la pasión. Entonces, este es un día trágico, es un día hermoso porque es el día de nuestra reconciliación, pero es un día trágico. Y todo tiene que ayudarnos a que efectivamente así lo sea, en la austeridad de nuestra casa, en la participación de todas las actividades de piedad en las que podamos participar, organizadas por nuestra parroquia, por nuestra iglesia, o las que podamos participar adicionalmente. Hoy día la iglesia nos propone
el oficio del Viernes Santo, que como digo no es una misa, porque no se puede celebrar el sacrificio de la misa el día en que Jesús ha muerto. Es ese único día del año en que la iglesia está tan acongojada por la muerte del Señor que ni siquiera celebramos la Eucaristía. Ese es el sentido, esa es la razón, esa es la fuerza de lo que estamos celebrando. Muchas veces he contado esta anécdota y no quiero aburrirlos repitiéndola, pero sí quiero decirles lo que aconteció cuando yo llegué al Perú, mudándome de Argentina, con un papá no creyente y una mamá no practicante. Y suelo contar esta historia de cómo, a pesar de que nosotros no participábamos de ninguna acción religiosa, no íbamos a misa, no celebrábamos la Semana Santa, el Viernes de Pasión, cuando yo era pequeño, era un día impresionante, porque nosotros nos quedábamos en casa, era un día feriado, pero no íbamos a ningún lado porque no había dónde ir. Los cines no tenían funciones, los parques de diversiones estaban cerrados, la gente estaba participando de las actividades de culto o se quedaban en su casa, la población en general casi no salía ese día, y la televisión no transmitía señal o transmitía imágenes sagradas con música clásica, las estaciones de radio salían de emisión, es decir, toda la sociedad y la cultura ayudaba a que un niño como yo de 6 años entendiera que era un día trágico a pesar de que mis padres no practicaban. Y hoy, lamentablemente, en la sociedad en la que estamos, sucede al revés. Incluso los padres católicos tienen dificultad en transmitirle a sus hijos la sensación de tragedia porque el día sigue como sea. Es más, algunos lo toman como un día todavía más relajado, como parte de una vacación larga. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de combatir en este día, hermanos. Tenemos que combatir exitosamente, no solamente tratar de combatir. Vivir auténticamente el amor de Dios, vivir auténticamente esta maravillosa tragedia, y valga la paradoja, maravillosa porque nos salvó la vida, y tragedia porque hemos matado al Hijo de Dios, al niñito cuyo nacimiento estábamos celebrando llenos de gozo y de alegría el día de la Navidad. Ese mismo bebito es aquel cuyas manos y pies estamos atravesando, cuyo costado abrimos con una lanza, cuya cabeza coronamos con las espinas. Este es el momento de preparación, es el nadir, es el punto más bajo. Y por eso un profundo sentimiento de dolor y de agradecimiento tiene que llenar nuestros corazones. Y tenemos que buscar poner todos los medios posibles para que este día sea realmente un pequeño día de retiro espiritual. Lo dice el Papa de todo el Tríodo Pascual, pero si hay un día en el que realmente tenemos que recogernos de manera particular es este Viernes Santo. Este día de pasión, este día de dolor. Y que podamos decir, auténticamente conmovidos por ese sacrificio increíble de Jesús, increíble, de Dios. Dios, hermano, Dios muere. ¿Cuántos filósofos que han creído, que han querido creer en Dios, que han deseado creer en Dios, eran incapaces de absorber este misterio? Dios desciende y por una criatura traidora y pecadora entrega su vida. ¿Cómo puede ser un Dios tan amoroso? Y nosotros que tenemos el don de la fe y que creemos en eso, muchas veces lo tomamos a la ligera. Que no lo tomemos a la ligera en este día, hermanos. Que sean profundamente agradecidos y que en nuestro corazón resuenen esas palabras del poeta anónimo que le decía a Jesús: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme
el verte en esa cruz y escarnecido, muéveme tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Y que como concluye el poeta anónimo, digamos, que me mueve tu cruz y tu muerte de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amare, y aunque no hubiera infierno te temiera. Un bendito y santo Viernes Santo.